Muy bien, queridos, queridas mías, les doy la más cordial bienvenida a esta reunión de confirmación. Hoy tenemos algo muy importante que estudiar, que ver, y es el aprender a leer el texto, la palabra con los lentes de la cruz. Así nos hemos ido acercando a esta comprensión bíblica para que podamos leer y comprender la Biblia desde la cruz, desde Cristo, que es, como hemos visto, hacia donde la Biblia nos conduce. Siempre al conocimiento de Cristo y a través de Cristo al conocimiento de Dios. Así entonces es que los invito a tener un momento de oración y así nos ponemos en las manos de Dios. Todopoderoso y eterno Dios, bendice tú nuestro hablar y nuestro escuchar con la fuerza de tu Espíritu Santo, de modo que podamos comprender tu palabra a la luz de la cruz de Cristo y dentro de lo que es tu voluntad, que es nuestra salvación, resurrección y vida eterna en el mismo Jesús. Te lo pedimos en su nombre y confiando en su amor, ahora y siempre. Amén. La Biblia leída con los lentes de la cruz. ¿Qué es lo que queremos con este tema? Y es poder comprender que la Biblia tiene distintas facetas para nosotros. Por un lado es palabra de Dios. Como hemos visto, es una buena noticia de Jesucristo. También marca la experiencia de fe de un pueblo, que no somos nosotros, que es el pueblo de la Biblia, el pueblo de Israel. Luego, la iglesia, desde el libro de los Hechos y las primeras comunidades cristianas. Entendemos que la Biblia habla de un pueblo que no soy yo, pero del cual yo quiero ser parte. Y así entrar en lo que es la historia de salvación. La historia en la cual Dios nos va mostrando los caminos de salvación para cada uno de nosotros y para toda su iglesia, siempre desde Cristo Jesús. Entonces, la Biblia marca algo mucho más que un libro para nosotros, sino un camino que conduce a Cristo, un camino que conduce a una buena noticia en Cristo, un camino que me ayuda a conocer la experiencia de fe de otros para que yo pueda aprender sobre mi propia fe y me hace ser parte de una historia de salvación que es tanto mía como de ustedes y como de todos aquellos que nos han precedido y los que también vendrán después. Es así que entendemos que la Biblia contiene distintas cosas. Como ya sabemos, la Biblia tiene relatos sobre personas creyentes, sobre Dios. También tiene tradiciones y ritos de fe. Por ejemplo, el bautismo, la circuncisión, tiene rituales como son los rituales antiguos del pueblo de Israel, los sacrificios, holocaustos, vestiduras. También vemos leyes, preceptos, mandamientos. Hay poemas, hay himnos, narraciones, cartas, evangelios, sermones, reflexiones, epopeyas, como Sansón, por ejemplo. Literatura apocalíptica, como Daniel, como el mismo Apocalipsis. Oraciones, como son los salmos y también himnología. Hay relatos que son históricos, relatos que son legendarios, relatos que son míticos, como los mitos de origen. Así entendemos, por ejemplo, los primeros capítulos del Génesis, que buscan explicar realidades humanas desde el punto de vista de la fe.
Y así también tenemos relatos contados por distintos autores, como sucede en los libros históricos del Antiguo Testamento, en donde en Crónicas vemos una misma historia que en Reyes, pero contada desde distintos puntos, uno desde el norte, otros desde el sur. Así vemos los evangelistas, que tenemos 3 evangelios sinópticos que se pueden poner en paralelo, en donde se nos habla de distintas formas de los dichos y hechos de Jesús, y también el Evangelio de Juan. De igual forma, entendemos también que la Biblia sigue siendo un libro complejo. Si no fuera complejo, sería mucho más fácil y todo el mundo la entendería igual, pero no es así. Ni siquiera los libros que se leen literal, como por ejemplo el Corán, que se lee literal, no se interpreta, produce dificultades en su lectura. Así, por ejemplo, en el mismo Islam, vemos que están los sunitas y los chiitas, que son distintas versiones, distintas tradiciones musulmanas, que no se llevan entre sí, y ambos se guían por el mismo libro que no se interpreta. Nosotros, como cristianos, interpretamos la Biblia, entonces eso genera una necesidad de mayor esfuerzo para ponernos de acuerdo en cuanto entendemos e interpretamos de distinta manera esa historia de salvación. Tal como decía antes, hay un pueblo de la Biblia que es el que me enseña sobre la fe y cómo vivir esa fe. Entonces, para poder entender la Biblia, siempre tengo que estar pendiente de el contexto inicial. Es decir, hacemos una primera lectura del contexto y la inspiración de Dios en esa época en donde el escrito está hecho y hacia los destinatarios. Por eso, cuando olvidamos los destinatarios iniciales, como dice aquí, el problema está en que no vamos a poder comprender una experiencia de fe en comunidad. Y por otro lado, si olvidamos el mensaje central, que está siempre unido íntimamente a Cristo Jesús, podemos pensar que cualquier mandato u orden que haya en un texto particular es el mensaje de la Biblia y no lo es. Entonces, por ejemplo, si tenemos al apóstol Pablo hablando de esclavitud, en donde le dice a su discípulo que tienen que tratar bien a los esclavos. Primero debo entender cómo funciona el contexto del apóstol Pablo para saber que la esclavitud no era algo tan raro como lo sería hoy. Pero eso no es el mensaje del texto. El texto no es el mensaje que dice que tenemos que tener esclavos y tratarlos bien, sino que incluso a los esclavos se les trata bien. Habla de dignidad humana, por ejemplo, y tenemos que entender que ese relato no está dirigido a mí, sino a los destinatarios a los cuales el apóstol Pablo escribió. ¿Y dónde encontramos a Cristo en un relato así? Ya vamos a ver el ejemplo más certero. Esto es solamente una introducción. Así entonces, entendemos que después de una primera lectura en donde logramos reconocer el contexto, los destinatarios y a Cristo en ese mensaje, luego traemos todo ello hacia una lectura en nuestro contexto. Es decir, ¿de qué nos sirve hablar de esclavitud en el contexto actual? ¿Quiénes serían los esclavos de hoy? ¿A quiénes tendríamos que entregar dignidad y que no la tienen, por ejemplo? ¿Cómo son los creyentes actuales? ¿Y qué diferencia tienen con los creyentes de la época, por ejemplo, del apóstol Pablo, del pueblo de Israel, de Moisés o del salmista? Pero el mensaje central no cambia. Y eso es lo importante. El mensaje central de la Biblia sigue siendo el mismo, tanto para la época del Éxodo, como para la época del rey David, como para la época de Jesús y del apóstol Pablo.
el mensaje central de la Biblia sigue siendo el mismo y eso es igual y trascendente a todas las generaciones. Con eso tengo que tener en cuenta que yo no soy ahora en el siglo XXI el que va a descubrir el mensaje central de la Biblia, porque ese ya está y está en toda la Biblia. No es solamente lo que yo veo, es lo que todos tenemos que ver. Por eso en la imagen del mensaje central aparece ahí Lutero señalando a Cristo, porque todo lo que tenga que ver con el mensaje central de la Biblia tiene que ver con Cristo, no con Lutero, ¿eh? Con Cristo. Es así que entramos a este concepto de mensaje central desde una forma en donde entendemos que la palabra de Dios no es tan importante como palabra en sí o palabras, sino como mensaje, como buena noticia, como revelación. Esto significa que entendemos que la Biblia contiene la revelación de Dios en Jesucristo a través de la palabra inspirada y nos muestra el mensaje de salvación de Dios. Lo que veíamos en la primera diapositiva, todo junto. Revelación, inspiración, mensaje de salvación. Y que todo esto siempre va a ser una buena noticia de vida y para la vida. O sea que automáticamente si queremos empezar a matar gente con la palabra de Dios, tenemos que entender que hay algo ahí que no estamos interpretando bien. Por otro lado, entendemos desde este contexto que no hay un mensaje real de Dios sin el esfuerzo de la interpretación. Que no es tanto lo que la Biblia dice, sino a dónde te lleva. Esto es muy importante. No se trata de que analicemos todos los versos que dice la Biblia para que nosotros digamos lo mismo. Se trata de que te lleva, te conduce a Cristo. Y que unido a Cristo, ese mensaje te lleva a Dios y a la vida eterna por la fe en Él. Así vamos comprendiendo la importancia de esa salvación, que no solamente nos conduce a seguir mandamientos y normas, sino más bien a conocer a Cristo a través de esas letras. De aquí que como luteranos usamos unos lentes distintivos para leer el texto bíblico que nos ayudan a interpretarla y a descubrir la buena noticia que Dios nos quiere dar a través de Cristo Jesús. Y acá tenemos una buena noticia y es el gran mandamiento de Jesús, que como aparece en los evangelios, acá está puesto la versión de Lucas y de Juan, viene a ser después algo que va a unir todo el texto bíblico en una forma ética de vida. Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Después va a decir, toda la ley y los profetas dependen de este mandamiento. O sea, todo lo que hay depende de esto. Va a decir en Juan, este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Por un lado tenemos que la Biblia nos muestra a Cristo y Cristo nos devuelve la visión de la Biblia hacia nosotros, abriendo nuestros brazos hacia el prójimo. Como decía Lutero, el Dios no necesita tus obras, pero tu vecino sí. Eso significa que vivimos una fe siempre en contacto con los demás. Ninguno de nosotros puede tener fe en Cristo si esa fe no la practica como pueblo, como comunidad.
Si yo quiero tener fe en la cima de la montaña, probablemente voy a caer en algún grado de idolatría más que en una fe cristiana como tal, porque la fe cristiana está íntimamente relacionada con el esfuerzo de amor al prójimo. Es un esfuerzo que debemos estar buscando cada día. De ahí que entendemos que este mandamiento del amor viene a ser un eje central de toda la Biblia y aparece transversalmente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. El mismo Jesús dice que este mandamiento vale más que cualquier ley, obra o sacrificio que alguien puede ofrecer. Y que nos da el mejor regalo, y es que no busca que nadie se gane la salvación, que la merezcamos, sino que aprendamos a obrar en Cristo desde la fe. Y así lo dice el mismo Jesús y también los apóstoles Pablo y Santiago. En Lucas 10, cuando le preguntan sobre el mandamiento más importante y le responden, como vimos antes, ha respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida. Es decir, usa tu fe para obrar así hacia la salvación, no para ganarla como tal, sino como respuesta a esa fe. Pablo en Romanos va a decir que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley, porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro se resumen en este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley, dice el apóstol Pablo. O sea, que realmente la ley se consuma desde el mandamiento del amor. Y todo está supeditado a ese amor. Si no, la ley no sirve para nada. Y así Santiago va a decir, por lo tanto, si ustedes cumplen la ley por excelencia que está en la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, proceden bien. Pasamos de los evangelios a los apóstoles y vemos que esto se va a ir repitiendo constantemente. La primera carta de Juan nos explica cómo obra el amor en nosotros desde el amor de Dios y posibilita que nosotros también podamos amar porque Dios nos amó primero. Esto es muy importante, porque no refiere el amor como un esfuerzo únicamente tuyo, sino como una respuesta al amor que recibimos de Dios. Es decir, conocemos el amor de Dios para poder compartir ese amor con otros. No nace solo de lo que yo puedo dar. Es como el amor de padre y madre. Es un mito que eso es algo únicamente instintivo. Uno aprende a amar también a sus hijos. Si no, todos los padres y madres serían buenos y no lo son. Y no todos los padres y madres aman a sus hijos. Uno aprende y debe esforzarse para amar a sus hijos. Por eso hay tíos, tutores, padrastros, madrastras que aman más a sus hijos que los propios padres muchas veces. ¿Por qué? Porque uno aprende a amar, aprende a dejarse por el otro. Y eso lo hacemos no solamente con nuestra enorme bondad de corazón, sino porque Dios obra ese amor en cada uno de nosotros. Y así aprendemos a amar, porque nos podemos sentir amados. No solamente porque somos supuestamente súper buenos y capaces de amar a los demás, sino nuestro mundo sería mucho mejor, mucho más solidario y habría muchos mejores padres y madres de las que tenemos. Así dice la primera carta de Juan. Queridos míos, amémonos los unos a los otros
porque el amor procede de Dios. Y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de él. Así dice Juan 3:16 también, ¿no? Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. Aquí vemos que ese amor ya sale de la obra en sí misma, como del amor al prójimo así nomás, sino que viene a ser la muestra de que Dios está en ti, de la obra de Dios en tu vida, es decir, nuestra capacidad de amar tiene que ver íntimamente con tu relación con Dios. Y es desde mi relación con Dios y del conocimiento de su amor que yo voy siendo capaz de amar de vuelta a Dios y en ese proceso amar también a los demás. No por mi amor, sino por el amor de Dios. Y es así como el resto reconoce que yo puedo amar. ¿Por qué? Porque comparto el amor que no es mío, sino que es de Dios. Y ahí vamos mostrando que somos cristianos. En el compartir ese amor. ¿Por qué? Porque de otra forma vamos a compartir nuestros orgullos, nuestros egoísmos, que es una lucha constante en hacer las cosas o no hacerlas. ¿Comparto lo que tengo o no lo comparto? ¿O lo quiero para mí? ¿Me quedo conversando o me voy para la casa? Siempre tengo que tomar decisiones. ¿Pago o no pago? ¿O me hago el leso? ¿Miento o no miento? Siempre tenemos que luchar contra nuestro propio egoísmo. ¿Me quedo o el típico, el viejo pesado me dé la lata, ¿no? O la tía, o quien sea? Ahí vamos mostrando el amor porque nos vamos dejando, tal como Dios dejó a su Hijo en este mundo para nosotros nos vamos dejando a nosotros mismos para vincularnos con el amor de Dios hacia la práctica del amor a los demás y también a uno mismo. ¿Les hace sentido? Pero ya tengo una pregunta de eso. Estaba leyendo el texto que está expuesto e iba cambiando las palabras amor por bondad o por bueno. Porque de la manera en la cual se está explicando, podríamos entender que porque amamos, hacemos el bien. O porque Dios nos ama, hace el bien. Cuando no amamos, hacemos el mal. Y por lo tanto esa clave del amor está todo el tiempo como hablándonos del bien y del bien que podemos hacer y del bien que podemos sentir también. ¿Por qué pensé en el bien? Porque cuando tú explicabas eso de el amor de ser cuando somos padres, de que nosotros no amamos a nuestros hijos por instinto, sino que aprendemos a ser buenos padres, usaste el amor y la bondad como sinónimo. Y a partir de eso comencé a leerlo como si todo el rato cuando diga amor sería bien, bien, bien. Porque Dios es bueno, por ejemplo, cuando se dice cuando Dios es amor. Y Dios nos manifestó su amor y Dios nos manifestó su bondad. Y todo el rato verlo como sinónimo, amor y bondad, amor y bondad. Y no pierde el sentido, pero sin embargo no está exigiendo ser bueno, sino más bien amar.
para ser buenos. Desde esa perspectiva, ¿puede haber algo bueno sin que sea amoroso? O incluso, ¿puede haber un amor que no sea bueno desde esta perspectiva, desde este mandamiento del amor? En primer lugar, nunca dije la igualdad de amor y bondad. Nunca lo puse en la misma altura, digamos. Eh, lo que sostuve con el ejemplo del amor a los padres y de que los padres puedan hacer bien a sus hijos, tiene que ver precisamente con lo que vamos a ver después, que es entender que el amor es un principio, como principio y ente regulador, si podríamos decir, de lo que somos, y luego ver qué es lo que hacemos desde y con ese principio de amor para lo demás. Ahí después vemos si podemos hacer cosas buenas recién. Pero el amor es recién el motor inicial. Antes de que podamos caminar por la vida tratando de hacer cosas buenas, tenemos que definir aquello que es el principio que nos conduce a hacer esas cosas buenas. La motivación. Y eso es el amor antes que la bondad. La bondad, al menos yo, la veo más como un esfuerzo hacia llevar la obra del amor a la realidad. Pero si no logro amar, es decir, si no logro que el amor de Dios haga su obra en mí para que yo, desde el amor de Dios, pueda amar a los demás, ni siquiera puedo pensar en la bondad, porque no va a salir nada bueno de mí si es que Dios no está obrando en mí. Por eso el amor viene a ser, como lo vamos a ver, un principio regidor de todo lo que seremos y somos como cristianos para poder buscar y esforzarnos hacia la bondad. Por eso Dios es amor y no bondad, porque de ahí viene el principio como tal. Vamos hacia allá. El amor de Dios revelado en la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo Jesús, lo entendemos como el mensaje central del texto bíblico, más que nada porque son los lentes con los cuales leemos la Biblia en su conjunto y en sus particularidades. Esto no significa, no me entiendan mal, que el mensaje de la Biblia es ama a tu prójimo como a ti mismo, porque si no podría ser cualquier texto de poesía, no va por allá, sino que es la metodología que tenemos para comprender que aquello que no me conduzca a el amor de Dios mío y hacia el otro, debo dudar si es o no el mensaje de la Biblia. Por ejemplo, cuando yo puedo hacerle daño a otro con el texto bíblico en la mano, debo preocuparme de pensar si es que ese mensaje es realmente parte del mensaje central de la Biblia, como por ejemplo tener esclavos. O Proverbios que me dice que hay que pegarle a los niños para que aprendan. Ese es el mensaje de la Biblia, como para que yo pueda aplicarlo netamente y pegarle a mis hijos porque así dice la Biblia. ¿O tengo que pasarlo primero por el sedazo del mensaje y de la orden de Cristo Jesús para saber si es lo que realmente Dios quiere o no? Por eso entendemos que aquello que nos lleve a ignorar el gran mandamiento de Jesús y el no amar a Dios, a nuestros prójimos y a nosotros mismos, va en contra de la palabra de Dios y su mensaje central de salvación en el amor de Cristo. Por eso entendemos que el amor es el principio y fin de la Escritura. Es su fuerza, su razón de ser. Es la pasión de Dios revelada a nosotros a través de toda la creación, la historia, la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo. Así lo dice Lutero.
El amor es lo más agradable y noble porque viene de Dios. Es la prueba y el fruto de nuestro nacimiento espiritual. Por medio de esta señal comprobamos que Dios está en nosotros, tal como decía la carta de Juan que leímos recién. Entonces, entendemos esto como lo que llamamos en teología una pauta hermenéutica, es decir, una base que nos permite interpretar con los lentes puestos en el mandamiento de Jesús hacia la comprensión de cualquier otro mandato u ordenanza de la Biblia. Porque como vimos, obviamente que hay mucho más que eso, entendemos que hay claramente una transversalidad en la obra del amor de Cristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Se entiende? No sé si voy demasiado rápido. Yo lo entiendo, los principios también como los valores, los criterios que nos van a orientar en la vida, pero desde la fe en Cristo. Así lo entiendo. Vivir como hermanos desde la fe y hacer presente el amor misericordioso de Dios a través del amor en Cristo. Así yo lo veo. Y esos son los principios, los valores, lo que debemos ser en el fondo, no lo que no somos, lo que debemos ser, los valores cristianos. No sé si por ahí va o inquietud. Hay que tener cuidado con el uso de la palabra valores, porque en general en nuestro mundo más secularizado se tiende a caer en una en rebajar el mensaje cristiano hacia la concreción de valores. Entonces, en vez de hablar de Cristo, en muchos lugares se habla de valores cristianos, con lo cual nos olvidamos de la salvación como tal, como un proceso de fe renovador y transformador, y nos quedamos únicamente con las obras, y eso es muy peligroso. Cuando estamos educando en valores y nos centramos tanto en los valores, a la larga nos centramos más en una dignidad personal que yo propongo y pongo en práctica en el mundo, a la obra de Dios que hace en nosotros para que nosotros desde la obra de amor de Dios podamos amar en este mundo y así actuar y obrar como cristianos, que no es lo mismo que tener o seguir valores cristianos, porque los valores cristianos no son tan distintos a los valores de cualquier otra religión que busque que las personas sean felices. Entonces, el valor de hacer las cosas bien, el valor de cuidar a tu prójimo, eso no es tan cristiano como humano. Lo verdaderamente cristiano es Cristo, obrando en nosotros para que así nosotros obremos desde Cristo hacia los demás. Si nos centramos únicamente en el valor, podemos caer, como yo siempre critico a mis colegas de religión, en la idea de que solo importa amar al prójimo desde tu propia bondad. Y no es así. Porque lo que hacemos es responder al amor de Dios. Y desde allí conocemos recién el amor, las formas de amar y cómo podemos amar a los demás desde Cristo, desde su inspiración y no desde nuestra bondad personal, que es siempre una tentación. O sea, obrar en Cristo desde la fe. Eso quise más o menos reflejar. A lo Claro, mejor claro, la palabra. ¿Eso? claro. Sí, eso mismo. Gracias, Daniel. Respecto al tema de los valores, sí, yo también tengo ciertas aprensiones porque los valores cambian de acuerdo a la ética y moral que existe en la cultura, digamos, en que estemos inmersos.
Hay cosas que aquí culturalmente para nosotros son inmorales y en otros lugares no. Los valores están muy asociados a eso. Entonces, hay que tener cuidado porque de pronto nosotros asumimos que la ética y la moral de Dios es lo que nosotros asumimos como ético y moral en nuestro contexto. Y ahí hay harto que ver dentro del mismo relato bíblico, lo que comentabas tú recién, por ejemplo, el tema de los esclavos. Era algo que Jesús no se detuvo a ni siquiera comentar. Y, y podemos decir con cierta certeza de que no está en ningún momento dentro del plan de Dios. Entonces, yo creo que es súper importante a la hora de estudios como esto, hacer ciertas definiciones de algunos términos que quizá van a ser repetitivos durante el estudio, porque tenemos que unificar criterios. De pronto, hasta hablar de salvación puede ser tener un abanico de significados para diferentes personas, y vamos a estar todos hablando de salvación, pero nadie va a estar hablando de lo mismo en el fondo. Entonces, creo que es importante definir sobre todo esto que tiende a hacer el discurso, digamos, nuestro, de seguir a Jesús, de dejarnos guiar por Él, pero en lo concreto que es, de amar, en lo concreto que es, porque yo puedo sentir un dolor muy grande por alguien que lo veo sufriendo, pero si no hago nada, eh, para algunos tú no demuestras amor o no amas, en definitiva, hasta que haces algo, y para otros el sentirlo es suficiente. Entonces es súper importante ir acotando criterios y con respecto a lo anterior, al tema de la ética, la moral, lo que es correcto, digamos, hay que tener mucho cuidado de asumir que lo que para nosotros culturalmente en Chile es lo que creemos que Dios quiere, es efectivamente lo que Dios quiere. Claro, claro, es especialmente lo último que tú dices, es precisamente el esfuerzo que tenemos que realizar. Porque ninguno de nosotros tiene una verdad absoluta con respecto a la interpretación de lo que Dios quiere de nosotros, de cuál es la voluntad de Dios, por ejemplo, y cómo se expresa esa voluntad entre nosotros. Por ejemplo, hay una línea acá en Valparaíso que habla de Valparaíso evangélico y de poner a Chile como Chile para Cristo, claro, y Chile desde Valparaíso, que Chile sea un país evangélico, ¿no es cierto? Y, y yo cada vez que escucho ese tipo de cosas, lo único que escucho es ver cómo vamos a hacer sufrir a la gente y cómo lo vamos a discriminar y cómo los vamos a tratar mal, no por el amor de Cristo, sino por lo que algunos creen que es lo que la palabra de Dios nos dice, y que si no hacemos tal o cual cosa, vamos a perdernos y no nos vamos a salvar, etcétera, etcétera. Claramente lo que al proponer el mandamiento del amor como una pauta de interpretación, como lentes para leer el texto, lo que busca es que tengamos el esfuerzo de ir constantemente yendo hacia las palabras de Jesús para poder encontrar el camino y respuesta de ese amor en nuestro mundo actual. Porque, tal como bien dice Daniel, mi forma de amar no tiene por qué ser la mejor ni la única, y quizás mi amor no sirve en otro lado. Pero a través del ejemplo de Cristo, a través de la compasión, por ejemplo, que tiene Cristo, a través de la inclusión que Cristo ofrece, vamos comprendiendo cómo funciona ese mandamiento de amor en un mundo necesitado de amor. Y así comprendemos que ese amor no solo nace de ti como una obra especial, sino que es un aprendizaje constante desde la fe que me permite poner a Cristo entre tú y yo, para que yo no te juzgue ni te ame con mis
propios méritos, sino que busque hacerlo desde el amor gratuito de Dios en Cristo. Ese es el esfuerzo, porque si yo te amo solo o te busco amar, porque siempre una búsqueda, un esfuerzo desde mi bondad personal, no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque cuando me aburras, no te voy a pescar más. En cambio, si logramos amarnos en Cristo, con Cristo como fundamento de nuestro amor, entonces sí podemos llegar más lejos hacia una empatía, una compasión, una inclusión, una visión en donde tú no necesitas de mi amor porque lo merezcas, sino porque Cristo está en medio de nosotros. Y ahí es cuando recién nos damos cuenta que no soy yo, no eres tú, no somos nosotros los que estamos obrando en ese amor, sino que es Cristo obrando en nosotros. ¿Para qué? Para hacernos bien. Y no siempre nos va a funcionar. Y ahí vamos aprendiendo lo que es esa práctica del amor en una sociedad real, cometiendo también errores. ¿Cuántas veces uno ha tratado de hacer cosas bien y le salen mal? Uno puede estar convencido, por ejemplo, de la salvación y del amor que le tiene a Dios, pero puede no necesariamente amar a la gente. Ajá. Bajo esa separación tan radical. Claro, pero eso sería, desde lo que hemos estado viendo, una contradicción. Ajá. Porque están separadas, pero tampoco Claro. se pueden unificar tanto porque si no se pierde, se podría perder el sentido de la salvación en pro una... Que una tiene que fundar a la otra. ¿Y qué pasa si no pasa la segunda? Y la primera sí. Ya, sí, Significa que la primera no existe. Significa que tienes una idolatría más que una fe. Porque yo puedo creer en Dios y ser un desgraciado. Ajá, claro. Eso significa que mi creencia en Dios es de tal forma acomodaticia que yo creo en mi Dios personal que no me transforma de tal forma como la misma palabra de Dios quiere. Es como ser de estos mafiosos o narcos en las películas italianas, digamos, en donde los tipos se matan entre ellos y todo eso, pero son ultra religiosos y andan besando el rosario todo el día. Eso no puede ser tomado como una fe real. Eso es idolatría. Porque si la persona realmente tiene fe en Cristo y es parte, no significa que se equivoque, porque todos nos equivocamos, pero de aquí a que yo salga a matar gente y mande a sicarios a matar gente, eso ya, o soy ultra ladrón, corrupto, etcétera, estoy siendo absolutamente contrario a la fe que creo, al ejemplo de Cristo, al ejemplo del mensaje y del mandamiento del amor, porque no estoy amando a las personas ni buscando hacerlo, sino que estoy haciendo mi ley bajo la idea de que a Dios le gusta mi ley, no la suya. Y eso no tiene nada que ver con la fe. Así se pueden fundar todo tipo de guerras, persecuciones. O sea, ¿quiénes fueron los que estaban en contra de abolir la esclavitud? Los cristianos. So pena de decir que la Biblia no estaba en contra de la esclavitud, pero sin entender que eso está absolutamente lejos del mandamiento de Cristo. Hay ciertos márgenes. Y esos márgenes te lo da Cristo mismo en el Evangelio. ¿Y sabe dónde está el discípulo amado? ¿Y que nosotros no lo amaban? Claro. Claro. Pero había ese que tenía algo especial. Claro, porque es el que hace todo bien, ¿no? No, si tú cuentas la historia, obvio que más o menos quedáis bien siempre, digamos. Pedro es el que llama. Claro, porque está la comparación entre el discípulo amado y Pedro. Porque Pedro todavía es el que tiene que aprender
a amar y que está en ese proceso, pero sabe perfectamente que tiene que hacerlo. Por eso él niega. Y por eso también me amas, Claro, porque está en un proceso de aprendizaje, el cual todos tenemos todos los días. No es que yo, ahora que soy pastor, diga, oh, no, yo ya terminé ese proceso, ahora les toca a ustedes. No, todos los días tenemos que aprender a amar. Y podemos y nos vamos a equivocar. Pero tenemos una regla, por decir entre comillas, que nos ayuda a más o menos entender en nuestras diversidades hasta dónde llega el límite de ese amor o no amor, independiente de qué cultura seas. Porque tenemos el ejemplo de Jesús, en donde Jesús se muestra compasivo, en donde Jesús toca a los enfermos, en donde Jesús no juzga, no apedrea, en donde Jesús va donde el pecador. O sea, ahí está, en donde Jesús no anda matando gente, no anda robando, etcétera. Entonces ahí vemos de una manera bastante clara aquello que son nuestros márgenes de aprendizaje en cuanto a ese amor. Entonces, si tú me dices que tú le pegas a Pablo porque lo amas, yo tendría mis dudas de si esa forma que tú tienes de amar es la que Jesús nos ha mostrado. Quizás para ti lo es, pero eso no significa que no estés equivocado. Por eso nos falta mucho por aprender. Pasa de alguna forma que nos enseñaron, o a mí me enseñaron, a separar la vida religiosa o la vida cristiana de la vida civil o la vida secular. Eh, y creo que eso es una muy mala forma de haber entendido cómo funciona la vida cristiana. Porque nosotros somos una persona, no somos una persona en nuestro trabajo y somos otra los días domingos. Y a partir de ahí, entender que mi trabajo, mi profesión, también es un don de Dios, eh, y que nosotros somos hijos de Dios en todos lados, eh, te cambia claramente el panorama. O sea, yo lo digo porque a mí me cambió, a mí me enseñaron que habían dos vidas prácticamente de niño, y que era tu vida secular y tu vida cristiana. Eh, pero eso no es así. Por otro lado, cuando leemos la Biblia, nos encontramos, nos encontramos con cosas eh, que se explican, por decirlo de alguna forma, bastante bien. Cuando vemos el tema del amor hacia Dios, la conclusión es que no podemos, que la única forma de amar a Dios es a través del prójimo. Al menos yo lo entendí así. La única forma de amar a Dios es a través del prójimo, o sea, haciendo algo por el prójimo. Eh, Haciendo, no sintiendo. Entonces, cuando, cuando encontramos en el relato que dice que yo no los conozco, dice Jesús, me parece, en la ilustración, yo no los conozco porque cuando tuve hambre no me dieron de comer, cuando tuve sed. Entonces, y preguntaban, ¿pero cuándo? ¿Cuándo te vimos así? Que, bueno, y ahí él nos cuenta el resto de la historia y nos dice, bueno, en las personas, básicamente. Entonces, esa es la forma de amar. No llegar a esta conclusión y llegar a hacerlo efectivamente no es fácil. No es fácil porque tenemos que deconstruir de alguna forma nuestras propias perspectivas de lo que es el amor. Y hay varias cosas que de pronto se nos escapan. Por ejemplo, dentro de lo último que comentaste de este ejemplo de Jesús y la mujer adúltera, la enseñanza siempre es el perdón, siempre es el no juzgar, pero hay algo que se nos pasa y que Jesús también enseña con ese ejemplo, y es que las personas son más importantes que la letra, son más importantes que la ley, son más importantes que las costumbres, que los ritos y que las liturgias y que todo lo demás. Gracias, Daniel. Sí, creo que da mucha luz lo que dices. Eh, es muy importante que siempre vemos que el amor hacia el otro es un esfuerzo. Yo no amo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque tengo que buscarlos para amarlos. Por eso Jesús dice que amar a los tuyos es súper fácil.
Hasta el ladrón ama a su familia. Los pecadores también aman a los suyos, como por ejemplo el ejemplo de los mafiosos o narcos. Claro que el narco ama a su familia y a sus hijos, pero está buscando amar también a los demás con lo que hace. De manera muy buena, tú dices, no, claro, algunos pueden decir o creer que tienen una doble vida, ¿no? La vida religiosa y la vida secular. Eso no existe. Eso es engañarse a uno mismo. No puede funcionar así, eso es falso. Yo soy cristiano aquí y en la quebrada del Ají, en mi casa y también en la iglesia. Entonces, engañarnos de esa forma, de ser cristianos de domingo, por ejemplo, cosas por el estilo, no tiene ningún sentido. Y no es muy difícil darse cuenta de ese engaño, ¿no? Porque alguna vez todos hemos caído en eso o en tentaciones así, ¿no? De pretender ser más buenos en algunas instancias que en otras, etc. Pablo. No, es que Daniel dijo hartas cosas que en verdad iba a comentar, pero él lo sintetizó muy bien. Digo, es la ley del amor. O sea, como el seguimiento, parece ser que a través del amor es súper difícil, pero es más fácil que el cumplimiento de normas sueltas. Y también en el texto ahí de la primera carta de Juan, de que nadie ha visto a Dios jamás. Es lo mismo que en el Evangelio, en el capítulo 1, ¿no? Nadie ha visto a Dios jamás, pero la manera de saber de que Dios está en nosotros es amando. Como que eso está, bueno, pero es parte de lo que el mismo Daniel resumió súper bien. Entonces, bueno, y perdón, está en imperativo. Amar. Claro. Y con todo el juego, pues la ley del amor, amen. ¿Por qué hay que amar en imperativo? Porque cuesta, porque claro, es un esfuerzo. Por eso es una orden. No es que te fluye. Es una búsqueda constante. Exactamente. Es un aprendizaje constante. Porque yo tengo que aprender a amarte. Porque tú eres distinto a mí. ¿Te gusta otro equipo de fútbol? ¿Eres vegano? Un luterano de la católica es como que no es, claro, no es bíblico. Entonces, tenemos que esforzarnos, porque todos hacemos cosas que al otro le molestan. ¿Y qué hacemos con eso? Simplemente nos vamos a separar y nos vamos a juntar solo con los GCU, ¿no? Los que son como uno, gente como uno, y no, tenemos que esforzarnos para estar con el otro. De eso se trata para mí la vida en la iglesia. Y uno a veces tiene un montón de ideas de lo que quiere hacer, y a la larga uno siempre tiene que decidir, tal como lo dijo muy bien Daniel, en qué es lo importante, completar el documento X o atender a la gente. Estar con las personas. Y ahí está la tentación constante. Yo podría, como todo el resto de los pastores, trabajar desde mi casa y no estar en la iglesia y trabajar tranquilo desde mi casa mientras veo series. Pero yo entiendo que mi trabajo es estar aquí, al servicio de la comunidad. Y si alguien toca el timbre, le abro, aunque tengo 1000 cosas que hacer. Pero si no estoy para la gente, entonces ¿para qué? Y yo creo que todos, dentro de la medida y de la vocación que tienen, tenemos que hacer lo mismo, estar para el otro y aprender a estarlo. Porque claramente que uno tiene rechazos también, ¿no? Si no te caen todos bien, no todos quieres escucharlos, o nos falta el que después de 15 veces que ya te juntaste te sigue diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, es parte del amor cristiano, que todos tenemos que aprender en cómo nos aguantamos, como dice Pablo, nos soportamos en el amor. Y ahí está la clave, porque solo así una comunidad cristiana se mantiene viva, soportándonos en el amor, porque no nos vamos a caer todos bien. Eso es imposible. No siempre vamos a estar de acuerdo en lo que creemos.
pero nos soportamos en el amor, porque entendemos que ese amor es el principio que nos une, porque ese amor viene de Dios y no de mí ni de ti. Vamos a ver ahora el meollo de lo que queremos proponer en esta tarde, ¿sí? Los abogados van a estar felices con este proceso, ¿sí? El principio de las normas. Una de las grandes dificultades que tenemos cuando vemos y leemos el texto bíblico es ¿a qué le damos prioridad? Como decíamos antes, ¿cuál es la pauta de interpretación? Tenemos un principio y tenemos normas. Dentro de mi comprensión de cómo se lee el texto bíblico, hay un principio y muchas normas. Entonces, entendemos que un principio orienta la acción de un ser humano, habiendo las facultades espirituales, racionales y de vida. Se trata de normas de carácter general y universal, como por ejemplo el amor al prójimo, no mentir, etcétera, la dignidad. Un principio es aquello que da sentido y fundamenta las normas posteriores que establece cada generación en su contexto. Es decir, que el principio no cambia, las normas sí. Una norma puede ser una ley u ordenanza que busca el bien común para una sociedad determinada en un momento determinado, a través de condicionamientos y reglas de comportamiento. Es decir, que vamos estableciendo leyes que nos permitan convivir. Por ejemplo, cuidar el agua. Y cada familia puede usar 10 litros de agua a la semana. Eso es una norma, pero quizás más adelante, cuando nos sobre el agua, esa norma ya no sirve, porque es contextual y no universal. Entonces, el principio tiene que ver con lo que no cambia a través de los tiempos y las normas sí, porque las normas son contextuales. Desde ese punto de vista entendemos que como principio cristiano tenemos primero que nada el gran mandamiento, que independiente de nuestra comprensión, como decía Daniel antes, de la salvación, de la cruz de Cristo o de cualquier otro tema teológico, entendemos que el gran mandamiento que está en toda la Biblia, acá les puse algunas versiones del Antiguo y Nuevo Testamento, que pueden buscar después ustedes, todos dicen lo mismo a la larga, lo tenemos como principio de fe, algo que es inmutable, que no cambia. La buena noticia de Cristo, el hecho de que Jesús es la buena noticia, como escuchamos en Marcos, los cultos del fin de semana, la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, hay un mensaje ahí que es para nuestra salvación. Yo entiendo la salvación como el hecho de sentirte rescatado por Dios y así vivir, tanto en esta vida como en la vida eterna, por medio de la fe en Cristo. Entendemos desde nuestra idea y comprensión luterana del mundo los 4 solos como principios cristianos, que son inmutables, porque solo Cristo, solo fe, solo Biblia y solo por la gracia de Dios no van a cambiar, aunque estemos en Marte o estemos acá en Chile, 1000 años atrás o 1000 años después. Es así que vamos entendiendo que nuestra teología, como dice Lutero, se fundamenta desde la cruz. Porque es desde la cruz que entendemos y recibimos el amor de Dios. Es ahí en donde el amor vicario, el amor que se da por completo, en donde, siguiendo lo que decía Karin antes, en el ejemplo de Abraham, el mensaje de Abraham sacrificando a su hijo no tiene que ver con un padre que solo escucha a Dios y busca sacrificar a su hijo por un mandato de Dios, sino que es precisamente el no sacrificio del hijo de Abraham, el mensaje para toda la humanidad, que desde la fe
Dios no busca el sacrificio de personas y utiliza a Abraham con su hijo para mostrarle a toda la humanidad que cualquier tipo de sacrificio humano no tiene ya que ver con la fe en Dios. De la misma manera en que Dios utiliza el arco iris como mensaje posterior al diluvio para decir que cualquier tipo de atrocidad, genocidio o meteorito que venga a la Tierra o cualquier diluvio ya no tiene nada que ver con Dios. Que no son castigos divinos, porque Dios compromete su amor hacia la humanidad. Y tanto el diluvio como el no sacrificio de Isaac tienen ese mensaje, el cuidado de Dios a nosotros. Y lo vamos entendiendo por medio de ejemplos que son durísimos y radicales, como por ejemplo, que Dios elimine a toda la humanidad y solo se salven 8. ¿Para qué? Para mostrarnos que Dios es amor, que Dios sí nos ama y que Dios no busca castigarnos, o como dice el Evangelio, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Entonces, así vamos entendiendo el principio, que va mucho más allá de simples normas, sino que nos hace visibles al amor de Dios. Por eso la teología de la cruz implica conocer a Dios desde el sufrimiento y la empatía en el dolor. Ahí es donde vamos aprendiendo a poner en práctica ese amor. Claro, esa palabra etérea que es el amor, desde la experiencia de Cristo, como nos muestra Dios, va agarrando carne a través del dolor del otro, de la pasión del otro, del sufrimiento del otro, de la diferencia del otro, de la necesidad del otro. Aprendo a amarlo. ¿Por qué? Porque lo visible de Dios está en la debilidad humana, en la fragilidad. Porque los atributos majestuosos de Dios no podemos verlos, porque es Dios, lo totalmente otro. Entonces, desde la cruz, desde la fragilidad, desde el dolor, desde el sentimiento de abandono, desde el juicio injusto del ser humano a otro, entendemos cómo Dios hace visible su amor para nosotros, para que así podamos ir reconociendo lo invisible, que es su gracia, su salvación en nuestras propias vidas. Pero solo lo hacemos desde la cruz, en donde reconocemos que Dios se muestra por completo para que nosotros podamos sentir que en la fragilidad, en la debilidad, Dios va transformando nuestras vidas y nos hace fuertes. Por eso en el Cristo crucificado está nuestra teología, porque es ahí en donde se muestra el amor de Dios que se consuma finalmente en la resurrección, en donde ahí no lo vemos, en lo invisible, en lo visible que es la cruz. Recibimos el verdadero mensaje de amor de Dios y creemos en lo invisible que es en la resurrección. Tengo apoyo desde afuera. Entonces, creemos que es imposible conocer a Dios sin reconocer primero la cruz de Cristo y su poder liberador desde el amor. Ninguna persona entenderá las Sagradas Escrituras a menos que esté familiarizado con la cruz. ¿Por qué? Porque Dios se da a sí mismo en el nacimiento y en la cruz de Cristo, para que nosotros conozcamos el amor de Dios desde la humillación de Dios en la cruz y así aprendamos de ese amor. Esto es lo que se llama teología de la cruz en nuestra fe cristiana luterana. Conocemos el amor de Dios, no lo tenemos que inventar. No tenemos que ir al paraíso ni caminar sobre nubes. El amor de Dios se reconoce en el hecho de que Dios da a su Hijo para que conozcamos que Él nos ama. Reconozcamos ese amor y entendamos
que el amor de Dios es tan grande por cada uno de nosotros que está dispuesto a ver morir a su Hijo para mostrarnos ese amor, algo que no estuvo dispuesto Dios a hacer con Abraham. Lo cual significa que Dios no busca nuestro sufrimiento, ni nos enseña en base al sufrimiento. Eso es una falsedad de falsa misericordia, ¿no? Que Dios te hace sufrir para enseñarte. No, eso no es palabra de Dios. El sufrimiento es parte de la fragilidad y debilidad de nuestra vida como humanos, porque somos finitos, somos frágiles, y lo que es frágil es digno de dolor. Dios no sufre porque es Dios, pero los humanos sufrimos porque somos finitos, frágiles. Entonces, si Dios, que es lo totalmente otro, lo más grande que existe, el todopoderoso, que ni siquiera tenemos palabras para determinarlo, decide hacerse hombre para mostrarnos ese amor inmerecido, es la única forma que tenemos para no tener que imaginarnos ese amor, sino verlo a través de la cruz. Y cada vez que vemos una cruz, con o sin Cristo, da lo mismo, tenemos que ver el reflejo del amor de Dios, luz de Dios, camino de Dios para nosotros. Porque esa es la lupa para entender todo lo demás. En el hecho de que seas quien seas, estés donde estés, Dios te ama. Y la muestra de ese amor no está en tu bondad, ni en tu belleza, ni en tu apellido, sino en el hecho de que Dios muere, se hace humano, para que tú sepas que te ama. Y no dudes de ese amor. Y al momento de empezar a sentir y reconocer ese amor, tú aprendes a seguir los pasos de Cristo, desde el don de la fe hacia el cumplimiento de esa voluntad de Dios que vamos aprendiendo cada día, pero solo abrazados de la cruz, desde lo visible de Dios, porque lo invisible no tenemos que inventarlo, con la cruz basta, porque ahí es donde Dios se muestra a sí mismo, para que tú y yo lo conozcamos, de modo que también nosotros aprendamos a darnos por los demás en el amor de Dios. Dentro de lo que yo entiendo que es lo que la teología de la cruz nos muestra, está basado en lo que es la compasión de Cristo. Porque Cristo se muestra compasivo, es decir, siente la pasión del otro, el dolor del otro, cuando puede ver ese dolor, cuando le hablan de ese dolor. Entonces, esa visión de entender que el otro necesita de algo, esa compasión, es lo que conduce al conocimiento de la voluntad de Dios, en donde entiendo que porque tú necesitas algo, ese algo tiene algo que ver conmigo. Y si yo puedo hacer algo para que esa necesidad que tú tienes pueda ser en parte satisfecha, ayudada o sostenida en alguna forma, debo tomarlo como voluntad de Dios para mi vida. Porque aprendo con, por supuesto, grado de error y de juicio, etcétera, a entender que tu dolor o tu necesidad es mi forma de responder a ese dolor, a esa necesidad, es mi forma de amarte y de hacer acciones concretas que manifiesten el amor de Dios que yo siento cada día. Entonces, como yo me siento amado por Dios y me siento bendecido por Dios, no puedo hacer otra cosa que ver al que no siente esa bendición o al que no está visiblemente siendo bendecido por Dios porque está enfermo o cualquier cosa. Necesito sentir esa compasión para que su dolor tenga sentido para mí. Si no, me queda lejitos y no me hago cargo. ¿Por qué? Porque no tiene que ver conmigo. Pero al momento en que tu dolor y tu necesidad yo lo hago como tiene que ver conmigo, como cuando nos deseamos la paz en la iglesia,
entonces ahí empezamos a funcionar como un motor de fe y un motor de amor de Dios, porque tu dolor también es mi dolor. Y eso, como decíamos antes, se aprende. Por eso la teología de la cruz es eminentemente práctica. No se trata de adorar la cruz, no. Es de entender que en la cruz hay un mensaje que Dios buscó para revelarse a nosotros. No que nosotros buscamos, que Dios buscó. Y es así como entendemos que como Dios se muestra desde el sufrimiento para darnos la resurrección y mostrarnos su amor, nosotros entendemos que a través del sufrimiento de los demás y de las necesidades de los demás hay un camino de amor hacia el prójimo, que repito, hay que aprenderlo con grado de error, porque muchas veces ayudamos y ayudamos mal. Pero eso no significa que debemos dejar de ayudar porque no nos funcionó, o porque nos mandaron a la cresta, o porque quizás no nos preparamos lo suficiente. Por eso, desde las palabras de Cristo en la cruz, por ejemplo, ahí Lutero tiene toda una teología a través de las palabras de la cruz para la pastoral, para el acompañamiento pastoral, por ejemplo. En donde entendemos que Jesús busca desde la misma cruz que los creyentes conozcan a Dios. Como cuando le dice al bandido que estará ese mismo día con él en su reino. Y no lo confirma, ni lo bautiza, nada. ¿Por qué? Porque busca empatizar con ese dolor y también con esa esperanza. Así, entendemos que la visión de la cruz permite una nueva comprensión de la realidad. Lo que el mundo y la razón consideran, la realidad no lo es tanto. La verdadera realidad de Dios y de su salvación está escondida detrás de su contrario, en lo débil, lo necio y lo pequeño. Así dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así entendemos que en el castigo e injusticia de la cruz, Dios muestra su grandeza y salvación. Porque a través de la muerte de Cristo recibimos la vida. Y eso el mundo no lo logra ver. No puede verlo. ¿Por qué? Porque solo va a ver en la cruz muerte y castigo, no la revelación de Dios. Y es así que nosotros, como cristianos, entendemos que en ese espacio injusto de dolor, de juicio, sufrimiento y muerte, nosotros vemos y sentimos y recibimos el amor de Dios. Porque en la cruz, Cristo nos muestra el amor de Dios. Y así aprendemos a amar a Dios. Por eso el amor de Dios se resume en la cruz. Y está en el corazón de toda la teología cristiana, transformándose en el mensaje central de la palabra de Dios. Y lo que nos muestra su voluntad. El misterio de la cruz es el amor. Misterio en el sentido más profundo del término, ¿no? La revelación de Dios en la cruz es el amor. Porque quiere que aprendamos desde el dolor del otro, desde la empatía, la compasión. Y empezamos con Cristo para seguir con nuestro prójimo. Porque de otra forma nos transformamos en unos insensibles, incapaces de sentir compasión. Que es precisamente lo contrario que nos muestra Jesús. Esto ya lo vimos. Bien, esto puede llegar a ser un poco intenso, pero es importante que podamos entender este principio que recibimos desde la cruz. Todas las demás normas que aparecen en la Biblia, el hecho de que puedo vender a mi hija, que exista la esclavitud, que no podamos tocar chancho, que las mujeres tienen que callarse en la iglesia, que podemos pegarle a los hijos,
todas esas ordenanzas que aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento no son el mensaje central de la Biblia. Y por ende no podemos llegar y aplicarlos así universalmente, sino que son normas contextuales a determinada época. Por eso, una cosa es que, por ejemplo, el apóstol Pablo hable en contra de los afeminados. Pero nos preguntamos, ¿es el mensaje de la Biblia el estar en contra de los afeminados? ¿O es el apóstol Pablo que en el contexto de la carta a los romanos, en el capítulo 1, está en contra de eso? ¿Por qué? Porque no quiere que los romanos sean, de alguna manera, parecidos a los griegos que pueden tener distintos tipos de relaciones licenciosas que les hacen daño. Pero es el mensaje de la Biblia criticar a alguien que sea afeminado, por ejemplo. A la larga empezamos a centrarnos en esas pequeñas cosas que nos hacen perder el mensaje central y colocarnos en cuestiones que son más normas contextuales que el mensaje central desde la cruz. Bueno, esto es súper importante, ¿no? Porque de otra forma vamos a encontrar otro principio. Siempre vamos a tener que tener un principio. Y por eso nosotros decimos que la Biblia se lee en comunidad, porque así hacemos que la Biblia trate de ser justa en su mensaje y que no hagamos que diga lo que no dice. Por ejemplo, la palabra fornicación no existe en la Biblia, eso es una traducción y cosas por el estilo. Y tal como tú dices, el tema cultural. De hecho, si seguimos las leyes del Levítico, una persona con lentes no podría ser pastor y cosas por el estilo. Por eso siempre se lee en su contexto, pero lo más importante es que hay un principio que nos ayuda a entender todo, que es precisamente el reconocimiento del amor de Dios en la cruz de Cristo. Y lo mejor, Miriam, es que ahora cuando uno tiene dudas, cuando uno no sabe qué hacer, cuando uno tiene ira, cuando uno quiere pegarle al otro, lo pongo en la cruz y te vas a dar cuenta de que hay un camino que aún quizás no vemos, pero ahí está, bajo la cruz. Y en la cruz está toda nuestra teología, porque Dios se muestra ahí. Y si ponemos nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, nuestras esperanzas, nuestros fracasos, nuestros proyectos bajo la cruz, vamos a salir de nosotros mismos para empezar a recibir a Dios. Y ese es el objetivo, ese es el esfuerzo que tenemos que aprender. Esto no es de un día para otro, hay que aprenderlo. Así que esa es la tarea para nosotros. Próxima semana vamos a ver lo que habían dicho algunos sobre cómo llega la Biblia a nosotros, las traducciones, etcétera, y con eso ya vamos a dar por finalizada nuestra introducción larga a la escritura como tal, para continuar luego con nuestra revisión del culto cristiano. Muy bien. Muchas gracias a todos y todas. Confiamos en que la cruz va a seguir con nosotros y siempre nos va a mostrar a Dios. Los invito a tener un momento de oración y así nos ponemos en las manos de Dios. Oremos. Amado Dios, te agradecemos por compartir tus principios de fe con nosotros, porque creemos que si logramos situarnos bajo tu cruz, hay muchas cosas de nuestra vida que vamos a empezar a entender y también a practicar. Continúa dándonos luz en nuestras oscuridades para que podamos entender que
tú nos amas y que desde ese amor volcado por Cristo en su vida y muerte y también resurrección, vamos encontrando aquellos caminos de salvación que tú has dibujado para cada uno y cada una de nosotros. Danos paciencia, aléjanos de la ansiedad de tener respuestas para todo, sino más bien danos el gusto de poder ir sintiendo ese amor cada día, de ponerle el rostro de tu Hijo y la forma de tu cruz, para que también podamos vivir, creer y seguir tus mandamientos como cristianos y cristianas resucitados, hechos santos por el bautismo y amados eternamente por ti. Te lo pedimos en nombre de quien es amor tuyo para nosotros, Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno y cada una de ustedes. Amén.